Hola, ¿cómo estás, Nelson? Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Lo primero que hago además es felicitarte por el premio Dashiell Hammett que ha conseguido Claudia Piñero en la Semana de Gijón de la novela negra, premio internacional de enorme importancia que habla de la calidad de Claudia Piñero. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido la pandemia para vos? Bueno, la pandemia ya lleva varios meses, más de un año, por supuesto, y entonces ha sido distintas cosas, ¿no? Al principio eh, fue más dura, me costó leer, me costó escribir, me costó darme cuenta de que esto no era una cosa de 1 o 2 meses, sino que iba a llevar bastante más tiempo, y después creo que como todos me fui acostumbrando a tratar de tener una vida, si no como antes, porque por supuesto las vidas que tenemos ahora no son exactamente iguales que antes, pero tratar de seguir haciendo cosas a pesar de... Y me parece que en ese sentido esta serie que vos estás mencionando, El Reino, que en realidad la escribí con Marcelo Piñeiro, y quiero No. dejarlo claro, porque es una escritura conjunta de los dos, No. es algo que se hizo en pandemia y me parece interesantísimo también ver cómo tantos productores, técnicos, actores, el director que es Marcelo y Miguel Coan, cómo le pusieron el pecho a la pandemia para sacar adelante esta serie que se estrena ahora y que seguramente el que la ve va a ver una serie como cualquier otra y que se grabó en situación muy delicada, ¿no? Qué bueno que lo digas, ¿no? Y además, por supuesto, qué auspicioso que esto se haya podido hacer con esta calidad. Leía una nota a vos tan interesante en El País, ¿no? Y donde reflejabas esto que hoy debería ser el tema de pregunta de las dirigencias argentinas, más allá de cualquier ideología, ¿no? ¿Cómo es el futuro? Decías vos, palabras más, palabras menos. Difícil que pueda haber en el futuro la Argentina mejor que todos queremos. Qué drama existencial de la Argentina, ¿no? Cuando digo de la Argentina, de los habitantes de la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que, mira, esa entrevista del País arranca con una pregunta que nos hacen cada vez que uno sale del país, no sé si a vos te pasó, que te empiezan con esa cosa de que, ¿cómo puede ser que a la Argentina le vaya tan Sí, mal, con todas sí, sí, las cosas que tiene, y los 4 climas, y la sí, montaña, y la sí, sí. pradera, y todo lo que nos dicen, igual nos va mal? Y yo creo que también eso es un poco ingenuo, porque hoy el poder de los países no pasa por tener los 4 climas y por tener praderas y montañas, sino por tener educación, Sí, sí. tecnología, ciencia, un montón de otras cosas donde el poder está en juego, ¿no? Y de alguna manera también a veces nos dejan entrar en ese juego y a veces no podemos entrar en ese juego, más allá de nuestros propios errores, que nosotros también tenemos muchas cosas para mejorar y muchas cosas que hacemos mal, ¿no? Pero quiero decir que solamente por tener los 4 climas y Mm. solamente por tener determinadas características físicas de un país, no es que con eso solo vamos a salir adelante, ¿no? Es una muy buena reflexión. La historia lo confirma, ¿no es cierto?, en el caso de la Argentina. Ahora, las circunstancias ha querido que obviamente podamos hablar contigo justo en este contexto en donde a partir de los hechos que pasaron esta semana, el tema educativo resurge otra vez como elemento principal, cosa que no es la primera vez que sucede en la Argentina, sin que esto haya significado que las cosas hayan cambiado. ¿Por qué crees que, digamos, eso sí, un país que vos sos una luchadora por los derechos, que fue líder en todo este tema de la educación como sinónimo de elemento de movilidad social, hoy tengamos esta involución, que más allá de cualquier elemento, digamos, insisto, ideológico, se ve objetivamente en el país que vivimos? Mira, a mí me cuesta, porque no soy especialista en eso, en sacar conclusiones válidas con respecto a procesos históricos y por qué llegamos a esto. Pero te propongo una cosa, Nelson, pensemos para adelante y pensemos qué podemos mejorar de Claro. esto, ¿no? Nos vamos por adelante ahora unas pasos, ¿no? Y en las pasos tenemos la posibilidad de armar de alguna manera listas. Y en varias de las listas que están presentes hay muchas personas relacionadas con la educación. Vos fijate que, por ejemplo, no sé, está Manes lleva a Marquina, que es, creo que vicerrectora de una universidad. Yende Rosas es profesora de otra universidad. No, perdón, Marquina está con Rubinstein. Nadia Tabela es la que está con Sí. Manes. Después están de Rosas en otra. Hay un montón de gente muy relacionada con la educación en las listas. Bueno, empezamos a pensar en esos términos, empezamos a pensar en,
armemos listas para que al Congreso vaya gente que le importe la educación, que le importe la ciencia y la tecnología, que le importe la cultura, que le importe la salud, por supuesto. Me parece que tenemos que empezar a pensar que es un valor. El tema es que a veces uno dice que es un valor y no estás muy Así es. seguro quizás sea cierto, ¿no? A veces es algo que se dice con respecto a la lectura, y yo lo traslado ahora a la educación, ¿no? Pero con respecto a la lectura muchas veces se dice que te dicen, no, es muy importante leer, es muy importante leer, y los mismos que te dicen eso no leen. Así es. Entonces, no leen, pero te dicen que es importante leer. Y a veces uno con la educación siente lo mismo, que te hablan de la educación, pero que después no le dan la importancia que se merece. Entonces, me parece que tenemos que empezar a elegir que en el Congreso haya gente que realmente le importe la educación, la salud, la cultura, por supuesto la pobreza, por supuesto otras cuestiones que ya sabemos que son fundamentales, ¿no? No, sin duda. Fíjate vos, yo ponía lo que ha sucedido esta semana con lo de automotriz, porque es un ejemplo más de los tantos que uno vive en la vida diaria. Vos que sos una persona de la palabra, de la escritura, hoy te encontrás con chicos que han completado el secundario y no entienden lo que leen, ¿no? Lo cual demuestra que hay una problemática muy profunda que no soluciona la simple certificación, ¿no? Es decir, vos decís, bueno, terminé el secundario. Bueno, podés haber terminado el secundario y no entender lo que lees, simplemente con el problema que esto significa para el trabajo, para la vida, para el desarrollo de una persona y una sociedad, ¿no? Mira, nosotros como escritores muchas veces nos planteamos para quién escribimos, quién es Claro, nuestro lector. qué Y buen, un muy buen chico, punto. si un chico sale de un colegio sin ser un hábil lectoescritor, no va a leer. No va a leer y no va a hacer muchas otras cosas. Quiero decir, un chico que llega a séptimo grado y no lee de corrido, no puede apreciar una novela porque tiene dificultades en la lectoescritura. Lo primero que tiene que pasar es que salgan leyendo y comprendiendo lo que leen de ahí. Pero te digo, como dijiste vos, esto viene de mucho arrastre. Yo me acuerdo en el 2001, cuando fue la crisis, tuve la suerte de estar en ese momento con Laura Novoa yendo a colegios donde ayudábamos a los chicos, hacíamos como talleres de teatro, Mirá. de lectura y demás, y realmente los chicos no sabían leer y escribir y terminaban el colegio secundario. Entonces yo ya me acuerdo, o sea, ahora no estoy yendo a colegios, no sé exactamente cómo salen, me imagino que no debe estar mucho mejor la situación, pero ya en el 2001 era catastrófica, ¿no? Entonces nosotros tenemos como un recuerdo de la educación quizás de cuando nosotros nos educamos. Yo a veces les escucho conversaciones de mis hijos que han ido a buenos colegios o Sí, supuestamente claro, colegios, claro. y hay cosas que no han estudiado, no tienen la menor idea. Hay algo, me parece, en lo que estamos esperando que debe saber cada chico que sale de un colegio, en el que hemos bajado la vara bastante, ¿no? Y esto viene de mucho para atrás. Eh, Claudia, la última. En el reino te metiste en los vericuetos del poder. Vos que te metés en el suspenso, en lo policial y demás. ¿Por qué? Mira, cuando con Marcelo Piñeiro dijimos, vamos a pensar una serie, vamos a tratar de hacer una serie, nos gusta contar series, nos gustan las series, también tenemos una mirada sobre el mundo parecida, y había algo que nos venía preocupando, que es cómo se genera el poder últimamente en algunos espacios donde determinados partidos políticos, en general de ultraderecha, buscan combinarse con religiones con las que comparten sus agendas de ciertos valores conservadores, etcétera. No quiere decir que todo el mundo dentro de una religión sea así, pero digamos que hay algunas religiones que tienen ciertos prejuicios con respecto a todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, con el aborto, con el matrimonio gay, etcétera. Y entonces a veces se las manipula, ¿no? Desde el mejor lugar, a lo mejor alguien cree en algo y viene otro y dice, ya que vos tenés tanta cantidad de fieles, a mí me vendría bien para las próximas elecciones sumar tu cantidad de fieles a mis votos y logramos ser en las próximas elecciones presidente y vicepresidente de la Argentina. Nos imaginamos esto como esa cosa de qué pasaría si, cuando lo empezamos a pensar con Marcelo Piñeiro, esto ni siquiera en Brasil había ganado Bolsonaro, Así es, ¿no? Que claro. Bolsonaro ejemplo de cómo se junta el poder con una religión para tener mayor poder político, ¿no? Y luego se empezó a ver en distintos países de Latinoamérica, quizás más en Latinoamérica y también en Estados Unidos, porque fíjate que Trump también tiene mucha Así es, relación con correcto. partidos evangelistas, con religiones, ¿no? En Europa, digamos que todavía no está tan aceitado, pero de todos modos, viste que en Europa también se ha visto retrocesos en cuanto a los Sí, derechos que ya sí. estaban adquiridos.
es de la mano de partidos políticos que también se asocian a veces con la religión católica más conservadora, digamos que logran ver, acá hay una agenda común, juntémonos y unamos fuerzas. Y en el medio hay mucha gente manipulada que en su buena fe cree en determinado Dios, cree en determinada religión y se ve manipulada sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Fantástico. Vamos a disfrutarla y esto que vos contás, por eso quería que lo hicieras, para los que lo vean, y esta es la importancia de los autores, no es solo fantasía. Prestemos la atención. Claudio, el gusto de haberte tenido con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Ojalá que te guste. Después nos vas a contar. Seguramente que va a ser así, ¿sí? Muchísimas gracias. Claudia Piñera.